En esta mañana, siguiendo con la serie de proverbios, aunque es la misma cita base, realmente vamos a estar un poco más en otros proverbios. Yo le he titulado al tema de esta mañana, Atendamos el orden divino de la vida. Eh, Básicamente, una de las cosas que yo quiero compartir en esta mañana es que dado que Dios ordenó el mundo con sabiduría, la misma sabiduría que ordenó la creación quiere ordenar nuestra vida para que podamos disfrutar de la vida. Y vamos a estar estudiando varios pasajes en el libro de Proverbios que aluden a Dios como creador en esta mañana. Igual voy a empezar leyendo el pasaje en el que meditamos la semana pasada. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3 del 18 al 22: es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. La semana pasada estuvimos viendo que Dios creó este mundo con orden y le dio estabilidad a través de muchas leyes, de muchas reglas, de ciclos naturales, y señalamos la conexión que hay en el sustento, en la provisión y en la permanencia de vida, en la sabiduría que usó Dios para establecer el orden de lo creado. El uso que Dios hizo de la sabiduría en la creación ha permitido que esa creación tenga orden, tenga estabilidad, tenga permanencia, tenga belleza, tenga armonía, tenga propósito. Y realmente eso es lo que la sabiduría quiere darle a nuestras vidas. Nosotros también, por causa del pecado, a nuestra vida vino inestabilidad, vino desorden, vino desviación, y el Señor quiere restaurar la estabilidad en orden, la belleza y el propósito de nuestra vida a través de la sabiduría. Claramente en este pasaje el enfoque, como vimos la semana pasada, no está solo en el hecho de Dios como creador y sustentador del mundo, sino que radica más bien es que mediante la sabiduría Él creó una creación perdurable. Pero el pasaje de la creación se encuentra en medio de una invitación que Salomón no hace al hijo, al alumno, de buscar esa sabiduría. ¿Por qué? Porque como dice el verso 18 y el verso 22, que los señalé en negritas, esa sabiduría es fuente de vida. O sea, hay una vida plena, hay una vida firmemente establecida que solo se sostiene por medio de la sabiduría divina. Uno de los objetivos de este pasaje para el proverbista es hacerle saber al alumno que si él reconoce que hay un orden en lo creado, va a buscar ese orden en los demás ámbitos de la vida. Y por eso el tema de esta mañana es: atendamos el orden divino de la vida, porque hay un orden establecido por Dios en varios aspectos de la vida. Otro pasaje que también vimos fue todo el poema de Proverbios 8, del 22 al 21, pero quiero solamente resaltar algunos pequeños detalles para ir conectando. Dice: cuando estableció los cielos, ahí estaba yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Aquí está hablando la sabiduría. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo el tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Hasta ahí vimos la semana pasada. Los demás versos no los habíamos visto y ahorita los vamos a conectar. Ahora pues, hijos, escúchenme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchen la sabiduría y sean sabios y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, o día a día, guardando en los postes de mis entradas, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. ¿Cuál es el objetivo del pasaje? El objetivo del pasaje es sentar el fundamento de la autoridad que tiene la sabiduría para ordenar el mundo y por lo mismo para darle orden y favor a nuestra vida.
Las reprensiones de la sabiduría nos hacen alejarnos de las corrientes de la muerte y del caos, así como preservan al mundo del caos y nos conducen, cuando la empezamos a escuchar, a lo santo y a lo verdadero, permitiéndonos conocer y disfrutar de las fuentes de la vida. O sea, cada uno de los temas de esta serie es un tema de la voz de la sabiduría, mostrándonos aspectos de nuestra vida para guiarnos a las fuentes de la vida. Job 38, el 1 al 4 dice, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Claramente Job había estado quejándose de Dios, había estado pidiendo audiencia, había estado no entendiendo, había estado en una especie de, había maldecido el día que nació y el Señor se aparece, al final lo escucha y le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimientos? Claramente es Job. Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Claramente Job ni ninguno de nosotros puede responder esa pregunta, porque nosotros no estábamos presentes cuando Dios ordenó la creación. Pero la sabiduría, como vimos en Proverbios 8, responde, yo estaba ahí. Y como la sabiduría estaba ahí, ella sí puede dar consejos sensatos. Joven sin ignorancia y simpleza, en medio de su queja y en medio de su falta de entendimiento ante el sufrimiento y el dolor, está oscureciendo el consejo divino con esas palabras de queja y con su análisis lógico de la situación. Pero la verdadera sabiduría, dado que sí conoce el orden creado, ella sí puede, en lugar de oscurecer, aclarar el consejo con palabras llenas de conocimiento verdadero y no con palabras sin conocimiento, como muchas veces tendemos a hablar los seres humanos. Y el punto que repito es la sabiduría tiene autoridad para aconsejarnos y para guiarnos hacia una vida verdadera. Proverbios 8:14, mío es el consejo y la prudencia, yo soy la inteligencia, el poder es mío. La única sabiduría con la que podemos manejar las cosas cotidianas de acuerdo con su naturaleza es la sabiduría con la que fueron divinamente creadas y ordenadas. Existe una naturaleza inherente a las cosas física, social, moral, espiritualmente, que está integrada en la esencia misma de la creación. Hermanos, la misma sabiduría que nos habla en la palabra de Dios fue la base de la creación del mundo. Y nosotros tenemos que meditar en esto. No podemos tratar nuestro cuerpo como querramos, sin consecuencias. Hay una manera sabia de cuidarnos. No podemos tratar a los demás como se nos ocurre y esperar tener buenos amigos y esperar tener una familia sólida. Hay una sabiduría en las relaciones familiares que en algún momento vamos a tocar esos temas también. No podemos vivir vidas egoístas y esperar tener un buen círculo social, porque hay una sabiduría detrás de eso. Y también hay un orden espiritual. No podemos hacer algo más aparte de Dios el centro de nuestra vida y esperar tener una buena vida, porque cuando centramos nuestra vida en algo que no es Dios, eso nos lleva a una identidad frágil y a trastornos emocionales y psicológicos. Pero cuando volvemos al orden de que Dios sea el centro, eso va trayendo sanidad y restauración. Si usted compra un vehículo, una maquinaria, viene con un manual. Y el manual le indica cómo darle mantenimiento, cuándo cambiarle aceite, qué combustible usar. Pero si usted ignora ese manual, usted está usando mal, violando el diseño de lo que para el vehículo fue construido. Y su carro un día no lo va a poder usar, no porque le pongan una multa, no porque tenga una sanción legal, sino porque se lo va a arruinar por no haber respetado el uso para el que estaba sido diseñado. Las consecuencias serán naturales y lo mismo pasará con nuestras finanzas, con nuestras relaciones, con nuestra vida, si nosotros no entendemos que Dios nos diseñó y diseñó el mundo y diseñó a los seres humanos para algo. Así nuevamente vemos que la sabiduría tiene ese derecho para gobernar.
Proverbios 8:15 al 18 dice, por mí reinan los reyes y los gobernantes declaran justicia. Por mí gobiernan los nobles, todos los que juzgan con justicia. Ama a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Más adelante, algo que vimos también la semana pasada, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato. Yo estaba junto a él. La sabiduría le hizo a Dios que cuando estableció la creación poner límites y dar mandatos. Hermanos, también los seres humanos, en nuestra vida moral, en nuestra vida ética, en nuestra sociedad, Dios ha decretado límites y mandatos. Y claramente aquí está hablando de los reyes que gobiernan bien, porque el verso 15 habla de los gobernantes que decretan justicia y el verso 16 habla de los gobernantes que juzgan con justicia. Y lo que está mostrando es que si hay gobernantes que gobiernan bien es porque lo hacen desde la sabiduría que Dios les da para hacerlo. Y cuando la sabiduría se acerca, la escuchan claramente. Hay en la realidad y en la historia malos gobernantes, pero son los que no aman y los que desprecian la sabiduría, que son necios y claramente pues los resultados para ellos y para las naciones pues no son los necesarios. La sabiduría, como vimos, se deleitaba en los decretos creativos de Dios porque le daban una estructura perdurable y ordenada al cosmos. Pero también ella le interesa capacitar a los gobernantes para que emitan decretos que den una estructura perdurable y ordenada a la sociedad. El papel de la sabiduría en la creación es el fundamento del papel de la sabiduría en nuestras decisiones diarias y le da continuidad a las acciones justas y le pone fin a la injusticia. Hermanos, así como la existencia física de la humanidad depende de un universo firmemente ordenado, también una comunidad firme, una iglesia firme, una nación firme, depende de haber recibido del Señor esos límites morales fijos, esos límites espirituales para los seres humanos. Imagínense si el mar, que recibió un mandato de Dios, no respetara sus límites. ¿Qué pasaría? Y las ciudades se inundarían, el planeta entraría el caos. ¿Y cuál es el problema de la humanidad? Que la humanidad es más rebelde que la creación. El mar obedece más al Señor que nosotros. Pero para eso el Señor quiere darnos sabiduría, para que así como de obediente es el mar y todas las variables de la tierra, también nosotros lo seamos. Esta mañana vamos a examinar, luego de esta introducción, algunos proverbios, de hecho todos los proverbios o los diferentes proverbios que aluden al Señor como creador. ¿Por qué? Porque cuando el proverbio habla del Dios que hace las cosas, está enseñando algo sobre el diseño por el cual Dios creó eso. Y son más o menos 5 o 6 proverbios y algunos están muy conectados. Veamos el primer proverbio que habla, que alude a Dios como creador o que habla de lo que el Señor ha hecho. Primer proverbio que vamos a examinar en esta mañana de Dios como creador que nos muestra un orden es Proverbios 20:12. Y Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Esto es muy interesante porque el oído que oye y el ojo que ve son cosas que el Señor creó. Entre otras cosas, dentro del el contexto del libro, claramente el oído y el ojo son muy necesarias para oír y para estudiar la sabiduría. Una de las cosas que la sabiduría, y como vamos a ver, le pide al hombre es observar y es escuchar. Y claramente estos órganos son los órganos receptivos que Dios nos dio para recibir esa información, para oír esa voz, para atender ese llamado de la sabiduría, para informar nuestro corazón y entender los límites y la manera en que Dios quiere que
conduzcamos nuestra vida. Es a través de oír lo que tiene que oír y de ver lo que tiene que ver que el hijo, que el alumno, que el aprendiz puede llegar a tener éxito en la vida, o si no pone atención a lo que la sabiduría le llama poner atención, puede fracasar y terminar muriendo en la vida. En todo el libro de Proverbios, el oído casi siempre connota el ser enseñable y hay 30 versos donde se habla de escuchar, no los vamos a ver todos, pero muchos se repiten y casi siempre la idea es escuchar y obedecer, escuchar para practicar. El término ojo se usa de diferentes maneras, ¿verdad? Pero cuando se usa llamado a observar, está hablando de crecer en un discernimiento moral, en un discernimiento ético. Y claramente el proverbio no nos está diciendo de que podemos confiar en la vista o en el oído, sino que nos está recordando que el Señor nos dio ojos y nos dio oídos para usarlos adecuadamente y nos está llamando a darles el uso correcto por el cual Dios nos los dio. Escuchar y observar son cualidades importantes de un buen discípulo. De hecho, cuando Isaías habla del siervo, hablando obviamente de Cristo, dice que él despierta su oído cada mañana para oír la voz de Dios como los discípulos. Y es algo muy interesante, ¿verdad? Porque claramente el sabio en todo el libro exhorta a usar los ojos para leer la palabra de Dios y para escuchar la enseñanza de Dios. En resumen, digamos, si pudiéramos ver las principales cosas para las cuales Dios creó y diseñó y el valor por el cual Dios hizo el oído y el ojo, en el mismo libro vemos, por ejemplo, en el caso del oído, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y sigue y no desprecies la enseñanza de tu madre. Primero que tenemos que oír son los consejos de las personas que nos aman, de las personas que tienen más experiencia en nosotros. Proverbios 3:11 no lo dice tal cual, pero la idea es, oye la reprensión del Señor, no menosprecies la disciplina, ni rechaces su reprensión, sino escúchala, préstale atención. Entonces tenemos que oír a los padres, pero también tenemos que oír la voz del Señor que nos habla a través de la palabra, a través del Espíritu, internamente, ¿verdad? Qué lindo oír testimonios de cómo estamos aprendiendo a obedecer lo que el Señor nos mueve a hacer, ¿verdad? Proverbios 5:1 dice, presta atención a mi sabiduría. Proverbios 8:6, hablando la sabiduría, dice, escuchen las palabras de mi boca, escuchen mi llamado, escuchen mis consejos. Proverbios 22:17 también dice, oyen las palabras de los sabios. Y claramente el diseño para el cual Dios nos dio el oído, hermanos, es para aprender, para pedir consejo, para prestar atención a aquello que viene de Dios y a las personas que nos hablan de parte de Dios porque han aprendido de Dios. Pero también están los ojos. Proverbios 4:25 dice, miren tus ojos hacia adelante. Y en el 26, fíjate en el sendero de tus pies. Ver el camino, tener metas, poner nuestros ojos en Jesús, son pasajes que están relacionados con este proverbio. Necesitamos dirección en la vida y necesitamos recordar que Dios nos dio una meta, que es ser como Cristo, que es mostrar a Cristo, que es ser conformados a su imagen. Y este proverbio nos llama a ver hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante y también en el camino por donde estamos caminando. Proverbios 6:6 le habla al perezoso y le dice, ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos. ¿Por qué? Porque también, y de alguna manera aquí el observar la creación nos recuerda a Cristo llamándonos a observar, porque hay un mensaje también en las cosas que Dios creó, hay un mensaje en la hormiga, que la hormiga nos da, hay una enseñanza que la hormiga nos da, pero también el ver las aves del cielo en Mateo 6 nos recuerdan que si el Padre cuida de ellas, ¿cuánto más cuidará nosotros? Y el ver los lirios del campo en Mateo 6 nos recuerda también que si Dios las viste con tanta gloria, ¿cómo no nos viste también a nosotros? Entonces, observar la creación es otra de las cosas para las cuales Dios nos dio los ojos. ¿Por qué? Porque Dios, como vimos la semana pasada, se revela, muestra su gloria en su creación.
Proverbios 14:15 dice, el prudente mira bien sus pasos y claramente eso está conectado con Proverbios 4:26, pero Dios nos llama a ver, a reflexionar hacia dónde está dirigiéndose nuestra vida. No vivir por vivir, no vivir de manera automática, sino ver bien qué estamos aprendiendo, qué estamos logrando, qué está Dios hablándonos. El prudente mira bien sus pasos, Proverbios 27:12. El prudente ve el mal y se esconde. También, hermanos, debemos de cuidarnos, también debemos observar los peligros, que eso lo vimos, cómo la sabiduría nos lleva a evitar trampas, a caer en peligros. Debemos de cuidarnos también de oír doctrinas engañosas y falsas, así como de dejar que nuestros ojos se llenen de los deseos carnales enfocados en la vanagloria de la vida, porque los deseos de los ojos a nivel carnal no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, el Señor nos llama a usar correctamente nuestros ojos y nuestros oídos porque Él los hizo, pero los hizo para enseñarnos sabiduría, los hizo para hacernos crecer en sabiduría, que al mismo tiempo es hacernos crecer a su imagen. Y el oír y el ver en el libro se entrelazan con los llamados a reflexionar y a considerar. Hermanos, no vivamos automáticamente, hagamos espacios de freno, de reflexión, de oración, donde podamos meditar qué nos está hablando el Señor, qué nos está llamando a rendir el Señor, qué nos está llamando a entregarle el Señor, qué nos está llamando el Señor a cambiar y aprender, a quién nos está llamando el Señor a ayudar o a exhortar o a hablar. Son cosas importantes. Proverbios 15:30 y 31. La luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. Aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. Esto es interesante porque hay otro proverbio que conecta ojos y oídos, que es estos versos, y nos muestra algo positivo que también nos refleja un poco más del diseño de Dios. Y cuando la Biblia habla de la luz de los ojos, quizá vale la pena aquí recordar el Salmo 19:8, que el Salmo 19 es un salmo, es una alabanza a la palabra de Dios. Y la segunda parte del verso 8 dice, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Y lo que entendemos y lo que debemos de interpretar es que la luz que llega a los ojos es la luz que llega cuando son alumbrados por la ley de Dios. Y ese alumbramiento de la ley de Dios, que se refiere a la revelación que Dios da, trae alegría al corazón. Hermanos, el Señor cada vez que nos muestra, aunque lo que nos muestre sea un pecado en nosotros, nos alegra. ¿Por qué? Porque el verlo es el primer paso para rendirlo y para ser libres de él. Entonces, alegra nuestro corazón que el Señor nos muestre cuán amados somos, pero también alegra nuestro corazón que el Señor nos muestre cuán pecadores somos y cuánto necesitamos crecer en devoción, en humildad, en entrega. Y las buenas noticias fortalecen los huesos. Claramente, en Proverbios, buenas noticias puede referirse a cualquier informe positivo, pero en el contexto bíblico completo de todo el canon, claramente no hay mejor buena noticia que el Evangelio, que la noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes saben que el término Evangelio significa buenas noticias o buena noticia. ¿Qué más va a traer fortaleza a la estructura, al sostén de nuestra vida? Que el estar constantemente recordándonos el Evangelio. Y aquí tenemos que recordar a Lutero, que decía que necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días porque fácilmente se nos olvida, así como necesitamos matar al hombre viejo, llevar a la cruz al hombre viejo todos los días, porque aunque él creía que se había ahogado en el bautismo, sabía nadar y se levantaba de nuevo, ¿verdad? Hermanos, Dios creó los ojos y vean verso 31, aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. ¿Qué le gusta oír a los oídos carnales? Elogios, felicitaciones, qué sé yo, ¿verdad?
¿Qué nos llama a oír el Señor? ¿Qué es lo mejor que pueden oír nuestros oídos? Reprensiones. Reprensiones, obviamente, que buscan traer mejor a nuestra vida, que vienen desde el amor, que traen oportunidad de ver cosas a los que nosotros somos ciegos. Dios creó los ojos y los oídos para verlo a Él y para oírlo a Él. Pero algo pasó y la gente dejó de oírlo y dejó de verlo. Sucedió la caída, sucedió el pecado y la humanidad se volvió sorda y ciega. Pero el anhelo de Dios de restaurar ese orden divino está ahí y en el libro profético del profeta Isaías se muestra el deseo de Dios de enviar al Mesías para restaurar la vista y el oído de aquellos que dejaron de usarla para lo que Dios los crió. Y dice Isaías 29:18, en aquel día, ¿cuál día? El día donde venga el Mesías, los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Hermanos, por causa del pecado, nuestros oídos quedaron sordos, pero el Mesías viene a volvernos a hacer oír la palabra de Dios. Por causa del pecado fuimos ciegos y entonces no miramos nuestro pecado, no miramos el engaño que hay detrás de muchas cosas en el mundo, pero el Señor viene y alumbra en medio de las tinieblas y de la oscuridad y nos permite ver la fealdad del pecado, nos permite ver el engaño del mundo y nos permite ver su belleza, su luz, su majestad, su verdad y su esperanza. Isaías 35:5 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos, el mismo mensaje, y los oídos de los sordos se destaparán. Gloria a Dios por Jesucristo, por cuanto ha venido a nosotros, y nosotros somos el cumplimiento de este pasaje, y los ojos de quienes éramos ciegos se han abierto, y los oídos de quienes éramos sordos se han destapado, y hoy podemos ver su salvación y su amor, y hoy podemos oír su palabra y la voz de su espíritu. Pasemos a un segundo proverbio que alude a Dios como creador. Proverbios 22:2, y el rico y el pobre tienen un lazo común, a ambos los hizo el Señor. Muy interesante porque hay una realidad en el mundo en el que vivimos. Las posesiones materiales crean distinciones entre los seres humanos y obviamente los ricos tienen más recursos, tienen más oportunidades y los pobres las tienen menos. Pero el proverbio no dice que Dios creó clases sociales. El proverbio lo que dice es que aunque ahora ellos tienen una diferencia en el inicio, en el diseño original, Dios los hizo igual. El soberano creador hizo a ambos por igual. Dotó a todos los seres humanos de su imagen y de la misma dignidad y responsabilidad, hermanos. Esta es una verdad que en algún otro mensaje hemos visto, pero una de las lecciones principales del mensaje de hoy es que el orden divino de lo creado nos recuerda que todos los seres humanos tenemos un creador común y por lo tanto una humanidad, dignidad y valores comunes. De hecho, si nosotros revisamos el libro de Proverbios, él no está diciendo, sí, sí, es que él es rico porque Dios lo hizo rico. No. En todo el libro no se trata al rico con compasión. Generalmente se le conecta o se le retrata como el impío, se habla de él como opresor, como tiránico y se muestra que su fin, si sigue así, va a ser terrible. Por el contrario, cada vez que el libro habla de los pobres, generalmente se les trata con compasión y se llama y Dios se identifica con ellos. ¿Por qué? Porque carecen de los recursos necesarios para subsistir. No se puede negar que vamos a ver en algún momento que también Dios da principios para aumentar la riqueza y hay principios que traen pobreza, como la diligencia o la negligencia, como el trabajo arduo, como la pereza. Pero en general, también el libro y toda la escritura nos recuerda que la riqueza de hoy no es señal de cómo va a ser al final, porque Dios va a redistribuir la riqueza y va a redistribuir la tierra y algunos que hoy no tienen nada heredarán y otros que hoy tienen mucho no heredarán. Eso también lo deja claro la escritura. Pero el punto aquí, y hay varios proverbios de esto, es que todos los seres humanos Dios los creó por igual
y no es sabio hacer diferencia entre ellos. Santiago más adelante va a regañar porque en la iglesia se están dando casos de que tratan mejor al rico y le dan un lugar especial y al pobre le dicen, no, no, siéntate aquí en el piso. O no, no hay lugar para ti. No quedaron sillas libres. Pero al rico, para el rico sí hay silla, pero para el pobre no. Y Santiago dice, no está bien hacer eso. Porque ambos tienen la imagen de Dios. Santiago también regaña a quienes maldicen a otro porque es maldecir la imagen de Dios. Proverbios 29:13 en el mismo espíritu dice, el pobre y el opresor tienen esto en común. El Señor alumbra los ojos de ambos. No solo el Señor les da la misma dignidad, el mismo valor, también a ambos les da ojos, sino que a ambos el Señor trae luz. Y es interesante porque aquí ya no usa la palabra rico, sino usa la palabra opresor, que es una palabra fuerte, porque puede denotar a alguien que explota tiránica y económicamente a sus empleados. Pero cuando la Biblia dice que el Señor alumbra los ojos de ambos, es que a ambos Dios les da cierta revelación. Hay momentos de luz que Dios trae a cada ser humano. Dar luz en la Biblia es dar entendimiento. Como vimos, como mencionamos, el Salmo 119:8, la ley del Señor alumbra los ojos, trayendo iluminación moral y espiritual. Y todo ser humano, sea rico, sea pobre, sea opresor, sea explotado, está en deuda con el Señor por estar físicamente iluminados con el Señor. Todos tienen el deleite de ver la buena creación de Dios, pero cuando Dios alumbra sus ojos es porque Dios les quiere mostrar un poco más lo que no están viendo. Y cuando Dios alumbra los ojos del pobre, Dios le quiere mostrar su valor y su dignidad, que a veces la olvida, porque se compara con los parámetros de medida de la sociedad que no son los creados, que no son los bíblicos. Y cuando Dios alumbra los ojos del opresor, Dios le quiere hacer ver su responsabilidad. Porque el rico, como vamos a ver en otros pasajes, debe recordar que su trato hacia el pobre es equivalente a su trato hacia su creador. Así que el pobre debe aprender a no despreciar, ni envidiar, ni rebelarse contra el rico, ni adularlo con servilismo, ni comprometer su conciencia para obtener su aprobación, sino recordar que es una criatura de Dios y que va a rendir cuentas. Y servir como para el Señor y no como para los hombres. Y el rico debe de recordar de que en el pobre está la imagen de Dios y como Él lo trate a Él, Dios le va a tomar en cuenta eso. Dos proverbios muy relacionados que también hablan de Dios como el hacedor o creador y que están relacionados con este tema es Proverbios 14:31 y 17:5. Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Proverbios 17:5 dice, el que se burla del pobre afrenta a su hacedor, el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Veamos primero, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Es muy interesante porque Dios se conecta, se relaciona con el que está siendo oprimido, con el pobre que está siendo oprimido. Dios creó a todos los seres humanos por igual, pero la realidad del mundo caído trajo diferencias y encontramos opresores, burladores y pobres siendo oprimidos y menospreciados. Pero claramente la imagen de Dios está en cada ser humano. La palabra oprime es denigrar su valor, es denigrar su capacidad o su importancia. Tiene que ver con negar sus derechos. Y Dios exige del rico y del poderoso que no haga esto. Y si lo hace, es como si se lo estuviera haciendo a él. Es interesante porque cuando un rico, cuando un poderoso oprime a otro ser humano, está insultando al creador. Está insultando al creador. No es poca cosa lo que este proverbio dice. Proverbios 17:5 da el mismo y usa una palabra diferente, la palabra burla. El que se burla del pobre también insulta a su creador y aquí
La burla o el burlarse se refiere a menospreciar, a despreciar, a reírse de. Y claramente la segunda parte del proverbio nos muestra cuál es el motivo de esa burla. Se regocija de la desgracia, no quedará sin castigo. Hermanos, hay gente que se regocija o que se burla de la desgracia del pobre, desprecia su ruina económica, pero cuando está haciendo eso, está ofendiendo e insultando al Creador. ¿Por qué? Porque está despreciando su imagen en ese pobre y por haber despreciado su imagen, ¿qué dice la Biblia? No quedará sin castigo. Así como hay leyes en la creación, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, las leyes aerodinámicas, hay leyes morales y una ley que todos sabemos es la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la retribución natural. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y como tratares a otros, así Dios te tratará. Es interesantísimo porque hay otro proverbio que dice que el que presta al pobre, a su hacedor presta. O sea, Dios respalda al necesitado y dice, yo le voy a pagar al que te dé a ti. Y aquí también es interesante porque cuando alguien a ustedes los oprima o se burle de ustedes, Dios se para a la par tuya y te dice, no se burlaron de ti, se burlaron de mí. No te oprimieron a ti, me oprimieron a mí. Es hermoso ver cómo Dios se conecta y se identifica con el pobre. Y también es serio ver, porque nosotros decimos, no, yo nunca me he oprimido, nunca he burlado, pero deberíamos de, a veces nos gusta aprovecharnos o sacar ventaja de alguien. A veces no de manera tan grande, pero hay pequeñas cosas. Y hermanos, necesitamos recordar esta ley de la siembra y la cosecha. La vida recta será recompensada y el mal no quedará impune. El proverbio es claro, no quedará sin castigo. Lo que no nos dice es cuándo y cómo será castigado, pero nos da la certeza de que será castigado. A veces nosotros decimos, no, hombre, es que ha hecho montones de males y no le pasa nada. Espérese, 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 porque ahorita no lo vemos. Pero más adelante el Señor traerá justicia. Es hermoso ver cómo el Señor se identifica con la miseria de los oprimidos y castigará al opresor con la misma certeza que honrará a quienes se compadecen de ellos. Vean la segunda parte del verso 31, pero el que se apiada del necesitado lo honra. ¿A quién honra? A su hacedor. ¿Y qué dice otro pasaje? Yo honro a los que me honran. El Señor va a honrar al que honre al necesitado, al que honre la imagen de Dios en otro ser humano, aunque no sea tan visible. Hermano, lo que tú hagas de buen corazón ayudando a un necesitado, no importa si te pagan bien, si no lo reciben, si no lo agradecen, el Señor lo vio y lo honraste a Él y Él se agrada por eso. Las conductas que violan la palabra de Dios también violan nuestro diseño creado y por lo tanto nos perjudicamos al realizarlas. Una vida recta honra nuestro diseño y nos lleva a prosperar. Una vida arrogante y malvada nos terminará llevando a la ruina y aún peor a la condenación eterna. El que realiza actos de bondad o de defensa hacia el pobre, hacia el oprimido, lo está haciendo hacia el Señor porque reconoce la imagen de Dios y la dignidad que Dios le dé y por eso lo ve como digno de ayuda. Por eso, cuando el Señor da instrucciones a la iglesia, ¿qué nos llama? ¿Cómo nos llama a actuar? Alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran, a identificarnos con ellos. Y un tercer proverbio o un tercer tema, porque primero Dios creó oídos y ojos, luego Dios creó a todos los seres humanos por igual, pero también Dios creó los medios para mantener la justicia. Proverbios 16:11, el peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Hermano, las balanzas y los pesos justos en la Biblia tienen más que ver
con un tema comercial. Representan el carácter mismo de Dios y la manera en que Él desea que funcionen las transacciones dentro de las sociedades humanas. En el mundo antiguo, casi todas las transacciones, hoy en el mundo moderno, todas las transacciones se hacen por dinero, por transferencias. Pero en el mundo antiguo no existía el dinero, entonces las balanzas, todas las transacciones se hacían por peso, por volumen, ¿verdad? Se intercambiaban, no existían sistemas electrónicos ni monedas estandarizadas. Y un comerciante fácilmente podía alterar sus pesas para cobrar más de lo debido, para pagar menos de lo justo. Por eso una balanza falsa era una forma de robo encubierto. Proverbios 11:1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Vean que la balanza no solo es algo, una balanza justa, no solo es algo que Dios respalda, y la falsa no solo es algo que le desagrada, sino que la abomina, es abominación, y lo otro es su deleite. Es muy interesante y también es interesante que dice son obras suyas, las crearon los hombres, pero lo que está diciendo él es que él las diseñó. Claramente aquí los términos, digamos, peso se refiere a una balanza estacionaria y balanza se refiere a la de mano, pero eso es secundario. Pero el Señor instituyó y sostiene los medios que permiten las transacciones comerciales y que permiten la justicia y el orden. Todo está bajo la soberanía del Señor. Y claramente, ¿por qué él abomina la balanza falsa? ¿Por qué él abomina la injusticia? Porque la injusticia contradice quién es él y lo que él ha creado. Dios es perfectamente justo, por lo que las medidas justas reflejan quién es él y por eso se deleita en ellas. Proverbios 20:10, básicamente estos proverbios dicen lo mismo. Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Proverbios 20:23. Pesas desiguales son una abominación al Señor y no está bien usar una balanza falsa. ¿Por qué este libro enfatiza tanto el tema de la balanza falsa, de las pesas desiguales, hermanos? Porque cuando los pesos eran alterados, los más perjudicados eran los pobres. Un comerciante podía comprar el grano usando una pesa más pesada y entonces, y aún hoy, ¿verdad? Usted sabe que los que conocen o saben de agricultura, digamos, en mi familia por mucho tiempo ha cultivado café y somos de un pueblo donde la gente se conoce. Le digo la verdad, los que más se han enriquecido en estos años del café no son los agricultores, no son los caficultores, sino son los intermediarios, los que reciben el café y lo exportan. Siempre son los que se quedan la mayor ganancia. Digamos, generalmente el, el, el comerciante tiende a ganar más, no necesariamente, algunos lo harán justo, otros no, eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero en el pasado era muy común. El comerciante podía usar una pesa más pesada para recibir el grano y decir que había recibido menos de lo que había recibido y a la hora de venderlo usar una pesa más ligera y decir que había dado más de lo que había vendido. Y así obtenía ganancias deshonestas, generalmente a costa de los productores y de los consumidores que siempre son en el sistema los que terminan perdiendo. Siempre son los que menos ganan. La justicia económica también es una expresión práctica del amor al prójimo. Interesante eso. Dios, amamos a nuestro prójimo cuando hacemos una transacción justa. Y hermanos, yo sé que nosotros a veces no lo vemos, pero a veces regateamos algo que no es necesario, o pedimos una rebaja que no es necesaria, o queremos pagarle menos a alguien por un servicio y no lo que vale. Y pero vamos a un almacén y ahí sí no nos queda de otra. Y vamos a un comercio y no nos queda de otra. Hay pequeñas cosas que nos pueden llamar pero también pequeños consejos es apoyemos al productor local, apoyemos al emprendedor y paguemos lo justo al que nos hace un servicio que necesitamos, sea un arreglo, sea lo que sea.
Hay un principio trascendental. En realidad la Biblia está usando el lenguaje de las balanzas, pero el tema detrás es el tema de honestidad en general, el tema de veracidad. El principio trasciende el comercio y el consejo es ser veraz en nuestras palabras, cumplir nuestras promesas, tratar a todos con imparcialidad. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento sí tratamos de beneficiarnos más del pobre por su necesidad, pero no vemos cómo beneficiarnos del rico porque no podemos? ¿Por qué? Porque como los ricos son los dueños de los grandes almacenes, pues está blindado, ¿verdad? El beneficiarnos, pero tratemos a todos con imparcialidad, no manipulemos las situaciones para nuestro beneficio. Básicamente, lo que Dios como creador demanda y nos da como regla es que no tengamos doble medida, intuiciones ocultas o búsqueda de ventaja al realizar las transacciones comerciales. De hecho, en la lectura bíblica vimos este pasaje, Levítico 19, 35 al 36. No harán injusticia en los juicios ni en las medidas de peso y de capacidad. Tendrán balanzas justas y pesas justas, un efa justo de 22 litros, un injusto de 3,7 litros. Yo soy el Señor su Dios. Y es interesante porque vimos como yo soy el Señor, es como la firma de Dios en estos mandamientos de amor al prójimo, de ver igual al extranjero que al nacional y de tener pesos justos y juicios justos. Y algo interesante en este pasaje es ver cómo se conecta el juicio con la medida de peso, con la medida de capacidad. El llamado es a vivir una vida justa, una balanza justa, simboliza algo mucho más profundo que exactitud matemática, simboliza una vida alineada con la verdad, con la justicia de Dios. En cierto sentido, las balanzas justas son una imagen terrenal de una realidad celestial. Dios gobierna el mundo con medidas perfectas, sin favoritismo, sin corrupción y sin engaño, y nos llama a hacer lo mismo. Al juzgar, al pesar, al comerciar, al vender, al comprar. Hay un último proverbio que igual está conectado un poco con los dos anteriores, pero es muy interesante que habla de Dios como creador. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Hasta el impío para el día del mal. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Lo interesante es que Proverbios 16, de alguna manera, hay cierta conexión entre los pasajes y lo primero que quiero ver es cómo Proverbios 16 conecta con diferentes temas. Por ejemplo, ya el 16, 11 y 12, el peso y las balanzas justas son del Señor, todas las pesas de la bolsa son obra suya. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, pero el trono se afianza con justicia. Y en el 14, el furor del rey es como mensajero de muerte. ¿Qué está diciendo de manera global? Lo que está diciendo es que Dios ordena todas las cosas. Dios ha ordenado y creado todo con un propio fin. Y aún las cosas que se desordenaron, también Dios con un fin, con un propósito, permitió que se desordenaran, como este hombre, el impío, que por conexión con el verso 5 es el mismo altivo de corazón, que busca sacar ventaja, que busca perjudicar a otros y no quedará sin castigo. De alguna manera se conecta con un rey que está en el trono gobernando con justicia y que se iría contra el mal y lo va a castigar. Lo que quiero mostrar es que en estos versos nos muestra que el mismo Dios que hizo los medios para medir las justicias fue el Dios que estableció el gobierno civil para administrar justicia en la tierra durante esta etapa. Él creó la balanza justa y también la administración del rey que castiga a los malos. La balanza no es algo arbitrario que cada rey pueda fabricar a su conveniencia. Es fijada por Dios y entregada al rey para que la administre con justicia. Y en Romanos 13, del 1 al 4, también nos muestra que Dios le entregó espada al gobierno civil, a los gobernantes para castigar al que practica lo malo. Al final el opresor obtendrá su merecido, sea por la justicia de esta tierra o por la otra justicia. Pero cuando la Biblia dice que Dios guarda o que aún el impío llegará al día del mal,
es importante conectarlo con otros pasajes que dan un mensaje similar. ¿Por qué? Porque una mala interpretación de este proverbio es decir, Dios hizo a los impíos para después castigarlo. Pero eso contradeciría otros pasajes de las Escrituras y entonces sabemos que es una mala interpretación. Veamos algunos otros rápidamente. Job 21:30 dice, porque el impío es preservado para el día de la destrucción y os serán conducidos en el día de la ira. Romanos 9:22 y 23. ¿Y qué si Dios, aun dispuesto a mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Hay un paralelismo en estos pasajes con Proverbios 16:5 que muestra que el impío está preservado o guardado para el día del mal, que es el día de la destrucción, día final de la ira, el justo juicio de Dios. Ahora, es importante aclarar que lo que estos pasajes enfatizan es la soberanía de Dios y la certeza de su justicia, pero no están diciendo que Dios haya creado al malo. No, lo que está mostrando es que nadie, aun el malo, escapa de los propósitos de Dios. Dos pasajes más relacionados con este mismo tema. Segunda de Pedro 2:9 y 10. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Es importante también balancearlo con este otro pasaje, Ezequiel 33:11. Dice, diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Hermanos, Dios no creó al impío, Dios creó al ser humano y la cultura, la sociedad, la genética, la caída de Adán lo distorsionó y ahí surge el impío que todos nosotros somos y hemos sido impíos en algún momento. Pero Dios no quiere nuestra muerte, Dios no quiere la destrucción, Dios no quiere el juicio, Dios quiere la vida, la conversión del impío. Sin embargo, los reserva, los preserva. Y esa palabra reserva es como mantiene bajo custodia, como un prisionero que espera la sentencia definitiva. Y la idea no es de que Dios haya hecho personas malas para castigarlas, sino de que aunque las personas son malas, Dios tiene paciencia con ellos y les da tiempo. ¿Les da tiempo para qué? Para arrepentirse. Porque si Dios simplemente disfrutara destruyendo a los pecadores, no los soportaría con paciencia, no les enviaría profetas, no les daría oportunidades de arrepentirse, no habría enviado a Cristo. Y toda la historia bíblica demuestra que Dios no quiere la muerte del impío. Él extiende misericordia antes de traer juicio. El Dios que finalmente juzgará al impío en el día final, hoy le da su siguiente respiración, su alimento, la lluvia sobre los campos, la luz del sol, la oportunidad de arrepentirse. Jesús enseñó que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Y claramente cuando Proverbio 16:5 dice que Dios creó hasta el impío, no está diciendo que Dios lo creó impío, sino está diciendo que Dios le da tiempo para arrepentirse y dejar de ser impío. El deseo de Dios es que el impío viva, pero le demuestra su gracia dándole vida y dándole oportunidades de arrepentirse, pero si no se convierte, terminará en juicio y en destrucción. Hace 2 semanas vimos este pasaje y básicamente es un pasaje llamado al amor al prójimo. No niegues el bien al que se le debe cuando esté en tu mano hacerlo. No digas a tu prójimo, ve, vuelve mañana, te lo daré cuando lo tienes contigo. No trames mal contra tu prójimo mientras habites seguro a tu lado. No pelees con nadie sin motivos ni te ha hecho daño, pero lo que quiero traer es luz, conectando la enseñanza de hoy. Porque uno de los puntos de este pasaje es, si tienes recursos y alguien tiene necesidad, tienes una responsabilidad delante de Dios. Hermanos, todo lo que Dios nos ha dado es también para bendecir a otros. Las lecciones, si las pudiera resumir de la mensaje de esta mañana es, Dios nos dio oídos y ojos con el propósito de darse a conocer a nosotros y a la vez de que tuviéramos los medios para recibir su sabiduría e instrucción. Dios nos creó a todos los seres humanos a su imagen y semejanza y es justo y sabio reconocer ese orden divino en la humanidad. Dios nos creó para vivir una vida honesta y justa, sin mentiras, engaños ni corrupción.
en toda transacción y en toda palabra, y nada ni nadie se escapa del gobierno de Dios. Pero pensemos en Jesús. Jesús se identificó con el pobre, el oprimido, el hambriento, el extranjero, el preso y el rechazado. En la parábola que cuenta en Mateo 25 dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Y aquí Cristo nos está enseñando que servir al necesitado es servirlo a Él porque Él se identifica con ellos. Hermanos, ¿para qué Jesús usó sus ojos? Para ver con compasión a las multitudes que eran como ovejas sin pastor. ¿Para qué escuchó sus oídos? ¿Para qué usó sus oídos? Para escuchar el clamor de los ciegos, de los enfermos, de los pecadores y atenderlos, así como responder las preguntas de sus discípulos. Quizá leyendo los pasajes de la preservación del impío y del amor de Dios, nos podemos preguntar, ¿cómo puede Dios no querer la muerte del impío y al mismo tiempo reservarlo, preservarlo o soportarlo para el día del castigo y de la destrucción? Es el Evangelio de la cruz el que resuelve la tensión. En la cruz vemos simultáneamente el odio de Dios hacia el pecado y el amor de Dios hacia el pecador, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Dios no se complace en la muerte del impío, por eso envió a su Hijo a salvarlo. Pero Dios tampoco ignora el pecado. Por eso Cristo tuvo que morir y quienes no acepten la muerte de Cristo a su favor para salvación terminarán castigados en el día del mal. En resumen, Dios creó el mundo con sabiduría. A todos los seres humanos les concedió su imagen y semejanza. Dios creó los medios para una sociedad justa, pero el pecado introdujo la desigualdad y la injusticia. Entonces Dios viene y nos enseña sabiduría para hacernos volver al diseño original, al orden divino de lo creado. Y envía a su Hijo Jesucristo, la sabiduría misma, y se encarna para que podamos recibir su espíritu y su sabiduría. Y entonces el Evangelio empieza a transformar nuestro corazón para vivir justa, recta y sabiamente. Y entonces nosotros como iglesia fomentamos la igualdad y la ayuda al necesitado. Algo interesante de lo que hablaremos después en otro tema es que en Proverbios los justos son los que están dispuestos a quedar en desventaja por sí mismos para beneficiar a la comunidad porque entienden el orden creado. Para considerar, hermanos, en esta mañana, ¿vives atento al orden divino de lo creado? ¿Estás recordando cómo Dios creó el ser humano a su imagen y a su semejanza, la justicia, el orden? Cómo Dios puso esas leyes en nuestra conciencia. ¿Habías pensado con qué propósito Dios te dio oídos y ojos? ¿Los estás usando para los que Él te lo dio? ¿Reconoces esos momentos en que Él alumbra tus ojos? ¿Has aprendido a reconocer la imagen de Dios en todos los seres humanos, a pesar de cuán distorsionada puede estar? ¿Te das cuenta de que Dios se agrada cuando actuamos justa, honesta y rectamente? Y por último, agradeces la paciencia de Dios con el impío, pero principalmente contigo y conmigo, porque nosotros también somos impíos. Pongámonos de pie en esta mañana, Señor. Estamos agradecidos por tu palabra y agradecidos porque tú creaste todas las cosas con un orden, con un diseño. Y nos creaste a todos los seres humanos con igualdad de valor, de dignidad y también de responsabilidad. Tú creaste los medios, Señor, para una sociedad justa, armoniosa, colaborativa, solidaria, donde todos tengamos la oportunidad de progresar. Y aunque el pecado y el mundo han distorsionado, han destruido, han oprimido, tú has venido para restaurar, Señor. Señor, estamos agradecidos, porque cuando estamos en esos momentos de opresión, de pobreza y de necesidad, tú estás con nosotros, te identificas con nosotros y te acercas a nosotros. Y cuando por el contrario olvidamos, Señor, y nos vamos y nos dejamos influenciar por el mal, y surge soberbia, altivez, orgullo en nuestro corazón, te alejas de nosotros y nos miras de lejos. Queremos pedirte perdón, Señor,
por todas las ocasiones donde no hemos atendido el orden divino de lo que tú has creado, donde hemos olvidado ver la imagen tuya en otro y donde hemos olvidado actuar con verdad, con justicia, con honestidad. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, a que nuestros ojos estén atentos a observar lo que tú nos quieres enseñar y nuestros oídos abiertos a oír tu voz.